ha venido a cambiar el perfil de Zamora. Su imagen es una perfecta mezcla entre lo moderno, el cristal, las estructuras abiertas, las líneas rectas, y sin embargo ha sabido conservar su imagen más tradicional en la fachada, la que nos recuerda a la Zamora modernista de principios del siglo XX. El Ramos Carrión ha resurgido a caballo de entre 2 siglos. Para hablar de su origen nos tenemos que remontar a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando la Diputación Provincial decide dotar a Zamora de un adecuado espacio teatral. En origen, el solar que ocupa el Ramos Carrión era conocido como el Corralón del Hospicio, dado que aquí que tenemos el Palacio de los Condes de Alba y Aliste, pues fue precisamente el inmueble que se destinó para hospicio provincial, y el terreno que ocupa el teatro era, insisto, conocido como el Corralón del Hospicio. En ese espacio, desde el último cuarto del siglo XIX, era utilizado para montar casetas donde tenían lugar distintas representaciones, e incluso como cuestión anecdótica, precisamente en ese espacio tuvo lugar la primera proyección cinematográfica en Zamora, en el año 1897. Entonces era un espacio que, digamos, ya tenía un uso cultural en ese sentido desde el último cuarto del siglo XIX. Avanzando ya en inicios del siglo XX, pues hay un primer proyecto que estaba totalmente inédito y que incluimos en la exposición sobre los 200 años de la Diputación, y era un proyecto para realizar un inmueble ya que iba a ser un teatro-circo. Pero luego ya posteriormente, en 1912, el Pleno de la Diputación aprueba la construcción de un teatro, que es el arranque del expediente del nuevo teatro, hoy conocido como Teatro Ramos Carrión, que finalmente se concreta en un proyecto en 1913, obra del entonces arquitecto municipal Enrique Ferriol, y que promovió el empresario Enrique de Nicolás. El proyecto, que los planos originales datan de 1912, tuvo algún modificado posterior en 1913 para finalmente inaugurarse el teatro el 15 de marzo de 1916. El teatro recibe el nombre de Ramos Carrión en honor al escritor zamorano que nació en una casa ubicada justo enfrente del teatro. La primera obra que levanta el telón del Ramos es La noche del sábado, de Jacinto Benavente. Desde entonces hay una concesión, en principio por 30 años, posteriormente de 50 años, dada la gran inversión que tuvo que hacer el empresario para la explotación del teatro. Por lo tanto, revierte a la Diputación a mediados de los años 60, y a partir de los años 60, que, hablando de memoria, es el mismo empresario que llevaba el teatro principal quien coge la gestión del Teatro Ramos Carrión, pues es cuando posteriormente va a venir la transformación en cine, hasta que finalmente asistimos al cierre del teatro en 1993.
Bueno, pues este teatro, la Diputación, los responsables de la Diputación de aquella época decidieron construirlo allá por 1912, o sea, hace algo más de 100 años ya. En el 1913 se empezó la construcción, 100 años exactamente ahora, y en el 16 se inauguró. Bueno, 3 años de obras y ya se hace la inauguración en el 16. Funcionó como teatro bueno, pues bastantes años y luego acabó convirtiéndose en una sala de cine, que esa ya la hemos conocido pues casi todos, al menos los de mi edad, ya hemos conocido esto como sala de cine. Y en los años 90, pues bueno, la empresa que lo explotaba acabó el contrato, parece ser que no era rentable, abandonó el proyecto, bueno, y quedó un edificio abandonado que poco a poco pues, se iba deteriorando cada vez más, hasta que bueno, pues los responsables de la Diputación, pues en ese momento se decidió recuperar el teatro para uso otra vez de teatro y más cosas que luego veremos, y bueno, el resultado ha sido este, como veis. Yo supongo que hay todavía generaciones de zamoranos que recordarán el Teatro Ramos Carrión como el marco donde se desarrollaba ese ciclo de teatro que tenía lugar en las ferias de septiembre. Muchos recordarán, como no, las revistas y las bicetriples que pasaron por el Teatro Ramos Carrión, y supongo que todo el elenco de figuras del panorama nacional en aquel entonces, como dicen los artistas en el momento, que habían estrenado y hacían provincias, pues siempre recalaban a la altura de septiembre por Zamora. Y gente de todo tipo, pues no sé, desde actuaciones de doña Concha Piquer o una recordada actuación de Tony Leblanc, que consistió en salir al escenario Tony Leblanc y pelar una manzana y comérsela. Cosa que, claro, eso solo lo podía hacer el fenómeno de Tony Leblanc. Y no sé, por aquí han pasado todo tipo de compañías teatrales, compañías de revista, humor, drama, comedia. Era en cierto sentido el foco teatral de la ciudad a lo largo de todo ese tiempo. Tras décadas de éxitos, en los 60 del pasado siglo comienza su declive. Y es ahí cuando la Diputación retoma la idea de rediseñar de nuevo este espacio, yendo más allá de un teatro. A medida que va pasando el tiempo se van viendo otras posibilidades, se reformó el proyecto, se amplió el proyecto hasta la situación actual, que es un teatro en esta zona y en la parte trasera unas salas polivalentes para que al final pueda ser teatro y pueda ser centro de congresos también. Entonces, bueno, esa polivalencia pues, nos va a permitir hacer un montón de actividades que si solo es teatro, pues lógicamente no nos lo permitiría. Los años de decadencia y los nuevos tiempos escénicos hacen que del antiguo Ramos solo se pueda conservar su vistosa fachada. Pues era un teatro casi irrecuperable, de hecho, salvo la fachada, lo demás es todo nuevo. Estaba ya muy deteriorado, los años no pasan en balde y la situación de haber estado también unos años sin uso pues hace que los edificios se deterioren. Y además, bueno, las nuevas instalaciones que requieren los tiempos modernos hacía que, por ejemplo, la zona de escenario era inviable hacerla para los tiempos modernos, había que hacerla con otras dimensiones más amplias. Se ha conservado la fachada, se conserva las dimensiones de lo que es el patio de butacas, pero de ahí para atrás es absolutamente todo nuevo, con otras dimensiones y lógicamente con otros planteamientos. Una fachada que cuando se diseñó se atenía a los cánones de la época. Francisco Ferriol no pudo o no quiso seguir con su línea más modernista. Se sale un poco de lo que es el estilo habitual de Enrique Ferriol, porque como decimos él era un arquitecto esencialmente modernista, y el Teatro Ramos Carrión sigue un poquito más los modelos neobarrocos que, por ejemplo, se aplicaron a la hora de la construcción del Teatro Zorrilla en Valladolid. Entonces, en ese sentido podemos decir que es un teatro que entra dentro del panorama arquitectónico que había en aquel entonces en España.
Ya entrando en el propio trabajo de recuperación del teatro, hay que destacar el resultado impactante que ha tenido la fachada y que ha buscado sorprendernos con los colores originales diseñados por Ferriol. En ese sentido, el aspecto que presenta hoy la fachada pues corresponde bastante fielmente a lo que fue el proyecto original de Enrique Ferriol. Yo destacaría la impresionante fachada que tiene, es el estilo modernista, el contraste de colorido, es la pintura original, los tonos originales, aunque luego hemos estado acostumbrados a verlos también en otros tonos ocres, incluso en blanco totalmente. Bueno, sobre esto hay diversidad de opiniones, hay quien le gusta más, a quien le gusta menos, pero a mí me parece que ha quedado estupendamente y bueno, pues que destaca y resalta en lo que es esta plaza también del propio teatro. Y si la fachada nos llama la atención, la verdadera transgresión ha sido el gran cubo de cristal. En su formidable interior se encuentra uno de los mejores escenarios del momento. Realmente es la zona del escenario, el cubo grande, y otro cubo pequeño es la zona dedicada a oficinas. Ahí se ve la diferencia de lo que eran los escenarios de hace unos años, que lógicamente tenía muchísima menos altura y una extensión mucho más pequeña, a lo que es ahora, que si se ve, como bien dice, si se ve desde la parte trasera, es realmente lo que destaca, el gran volumen del escenario. El sentido es recuperar lo que teníamos y a la vez hacerlo útil, y se hace útil pues recuperando las partes nobles, digamos, de la fachada y tal, y haciendo nuevo y con las técnicas modernas esas partes operativas que son de lo que es el propio escenario. Tiene una superficie, no tanto como el patio de butacas, pero casi, o sea, es enorme el escenario y luego, como digo, con toda la tecnología actual. Podemos decir que a fecha de hoy es el teatro más moderno de Castilla y León. No el más grande, ni mucho menos, pero sí el más moderno en cuanto a equipamiento. Y si en el exterior se ha buscado mantener vivo el viejo Ramos, en el interior nada más lejos de la realidad. No tiene nada que ver con el antiguo cine o teatro que podamos recordar. El nuevo Ramos tiene un interior rompedor y moderno, sin perder ese punto acogedor. Estamos acostumbrados quizás a entrar en un teatro más clásico, más de toda la vida. Bueno, entras y efectivamente choca, hay quien dice, bueno, las paredes estas, ¿cómo? Bueno, es muy importante la acústica en estos teatros y por lo tanto estas paredes que son de madera pero que tienen unos remates de un material plástico, pues es todo eso encaminado a la acústica y que efectivamente quizás en una primera visión pues da la sensación de que es bueno, que a lo mejor no tiene la calidez que puede tener si está sola la madera. Pero una vez que vas entrando y te vas acostumbrando, yo creo que los que ya hemos entrado muchas veces, la verdad es que nos parece un teatro además muy limpio, de formas muy rectas y que efectivamente cumple con la funcionalidad que debe de cumplir. Quizás esa sea la sorpresa mayor, cuando antes de entrar ves la misma fachada que existía hace prácticamente 100 años, porque se inauguró en 1916, y entras ya al hall, te da que pensar que lo de dentro no va a ser igual, porque ya el hall se ve que es lógicamente un hall moderno, y al entrar aquí pues es la gran sorpresa esta que te decía, de una sala completamente moderna. Bueno, y luego cuando vemos el escenario es cuando más sorpresa hay, porque como decía antes, desde el sótano, o sea, desde el bajo del escenario, que lógicamente está todo hueco para poder meter por ahí todo el material, el escenario es desmontable para poder subir si hicieran falta, pues no sé, muebles o equipamiento o decorados o lo que sea desde abajo. Bueno, pues desde abajo hasta arriba del todo equivale a un edificio de 7 plantas de altura, o sea, la verdad es que es impresionante. Y eso es lo que hace de este teatro que sea realmente moderno, más que la sala en sí, sino lo que es el escenario y el equipamiento acústico y de iluminación, bueno, todos
con las técnicas más modernas actuales. Lo que es la fachada, lo que es la parte del patio de butacas, se mantienen los volúmenes originales del antiguo teatro, no en el escenario, que sería imposible hacer hoy día un escenario como requieren los tiempos actuales con las dimensiones que tenía. Pero lo que son las dimensiones exteriores del patio de butacas sí que se han mantenido, porque había que mantener las formas que tenía originariamente, aunque se ha hecho nuevo, se han tirado las paredes, se han hecho nuevas, pero manteniendo las formas que tenía originariamente. Un gran espacio que nos permite estar a la vanguardia en cuanto a comodidades teatrales se refiere. Pues estamos en el patio, bueno, en el teatro propiamente dicho, el patio de butacas, que son cerca de 600 localidades, bueno, un tamaño muy razonable para Zamora. Y lo importante de este teatro, lo que a mí yo creo que es más importante, es lo que es el escenario. El escenario nos va a permitir hacer cualquier tipo de actuación. Es un escenario casi tan grande como el patio de butacas, tiene muchísimo fondo y casi más anchura que el patio de butacas, y cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de actuación lo vamos a poder tener en Zamora. O sea, ya no vamos a tener ese problema de decir, bueno, no la podemos tener porque no hay un escenario adecuado. Pues aquí sí. Como hemos dicho ya en muchas ocasiones, vamos a tener una actividad conjunta con el teatro principal, va a ser la misma dirección. Queremos que haya, como bien hemos dicho, un teatro con 2 salas, y unas actividades serán en el principal y otras en el Ramos Carrión. Eso supone que vamos a abaratar mucho el coste de mantenimiento y que no va a haber una contraprogramación, que tampoco sería razonable que hubiera una contraprogramación y con 2 teatros distintos. Un nuevo proyecto permite incluso ampliar este gran espacio de butacas cuando el espectáculo lo requiera. Las últimas filas que están ahora colocadas pues se desmontan, en caso necesario, si hubiera una actuación con orquesta, se desmontan. Eso es una plataforma que se baja, es el foso de orquesta, y cuando no hay orquesta pues sube, es una plataforma hidráulica, sube, queda al mismo nivel que el teatro, y se puede montar, como están ahora, otras 2 filas de asientos para completar la capacidad del teatro. Y es que a la hora de recuperar el teatro se pensó en ir más allá. Este espacio cultural se ha adaptado a las nuevas necesidades. Ya no hablamos solo de espectáculos teatrales. El Ramos ha vuelto con más imprescindibles del siglo XXI. Este edificio tiene que servir para más cosas, tiene que servir para algo más. Además de actividades teatrales o culturales o de todo este tipo, queremos que sea un centro de congresos también. Un palacio de congresos en el centro del casco histórico de la ciudad, pues no hay muchos, y este va a ser uno de ellos. Bueno, eso es un paso que todavía no lo tenemos rematado, falta hacer unas obras en la parte de atrás, y que calculamos que en un año aproximadamente pues puedan estar rematadas. Y además en el lateral, en este lateral, pues hay una magnífica sala de exposiciones que tiene acceso directo desde la calle Alfonso XII, por lo tanto puede funcionar también de forma independiente al teatro. Puede no haber sesión teatral y sin embargo estar abierta la sala de exposiciones con un mantenimiento totalmente independiente. Se ha pensado mucho en eso, en los costes de mantenimiento después, y por lo tanto cada sala es independiente, funcione o no la que está al lado. Si tenemos la sala de exposiciones funcionando, pues supondrá el coste de climatización de la sala de exposiciones y no del resto del edificio, o al contrario. Por lo tanto, bueno, completamos un edificio con el teatro, la sala y luego esas salas polivalentes que van a tener una capacidad de en torno a 400 personas, que además son unas salas que se van a adaptar a las necesidades, es decir, va a haber desde salas de menos de 100 personas hasta prácticamente las 400. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de tabiques móviles insonorizados, que lo que hace es que en función de las necesidades pues se desplazan hacia una parte o hacia otra. El espacio interior se ha diseñado de una forma versátil, con salas de exposiciones y salas menores para poder acoger congresos de distintos tamaños. Otra sorpresa nos la llevamos en la parte trasera, con un mirador y un espacio cultural abierto al Duero. El espacio exterior, que es todo lo que está detrás del escenario, bueno, detrás del escenario hay un pequeño cubo de oficinas, y todo el resto va a quedar una plaza, un
jardín privado, ya que llaman las normas, al mismo nivel que está a la entrada, y un mirador efectivamente hacia el Duero a través de la muralla, que es más o menos como estaba en sus orígenes, incluso mejor, porque había otras edificaciones que ahora no van a estar. O sea, va a haber mucho más mirador de lo que había en sus orígenes. Eso lógicamente, bueno, pues irá con el equipamiento necesario de lo que es una plaza de esas características. Es una plaza que va a estar abierta al público, lógicamente, durante el horario de día. Por la noche se va a cerrar, bueno, pues para evitar, está un poco escondida, pues para evitar que haya ahí, bueno, pues cosas que nadie queremos que haya. Para ello se van a colocar una rejería, pues como había originariamente en este edificio, en ambos lados de la fachada, que bueno, estamos ahora con los diseños, se lo pasaremos a Patrimonio para que le dé el visto bueno, y una vez que esté dado el visto bueno, pues ya se colocarán también. Una parte de la cristalada debajo deja una zona importante donde se puede hacer pues sí, teatro al aire libre o cualquier otra actividad con niños, por ejemplo, o con grupos de aficionados. Sí, efectivamente, va a tener muchas utilidades. Una de ellas, lógicamente, es esa. Sí. Zamora cuenta ya con un nuevo espacio que mira al Duero y sobre el que quiere sentar las bases de su cultura, la cultura del siglo XXI.